de usuario gráfica, que se llama GUI por Graphic User Interface en inglés, o interfaz de usuario gráfico. Y interfaces de texto, hay dos tipos. La básica es la Command Line Interface o interfaz de línea de comandos y la Shell. Bien, la interfaz gráfica es similar a la que ustedes conocen y la interfaz de comando sería similar a esta que estoy poniendo aquí superpuesta. ¿Se puede ver? ¿Sí? ¿Pueden verlo? Sí, se puede ver en el... ¿Se ve? Gracias. Entonces, bien, tenemos acá que lo bueno de las interfaces gráficas pues es más fácil de utilizar, es más rápida, pero es menos eficiente porque las cosas hay que hacerlo a mano y uno por uno. ¿Por qué? Porque ha habido un programador que ha hecho la interfaz gráfica y tiene ciertas funcionalidades según lo que el programador ha hecho. Entonces tiene un limitante. No es estándar de los Unix por defecto le gusta la interfaz de consola y exigen una sesión gráfica. No siempre están disponibles. Por ejemplo, en sistemas operativos empotrados, en router no va a tener ustedes una interfaz gráfica, ¿no? Solamente lo van a tener en un sistema operativo multipropósito como un Windows en una computadora PC. Desde los 80 y las interfaces gráficas se llaman X-Window en los diferentes Unix. Y sobre X-Window va un gestor de ventanas, un programa que utiliza esta bien hacer como una API gráfica y esa es QWin, Enlistment, Metasi, XFWM, MWM y sobre el gestor de ventanas va a ir un escritorio como por ejemplo KDE, Gnome, Xspace, entre otros. Y ahora tenemos nosotros la interfaz de texto que son que se interactúa a través del teclado, así como este de aquí, ya, ese de ahí. Entonces, bueno, esa interfaz, acá por ejemplo está haciendo una actualización sí, de los paquetes instalados. Y bueno, le llaman las terminales X y son también, puede haber terminales virtuales. Para salir se puede hacer con control D, exit o end of file. Acá le da un mensaje, escribe programas para que hagan una cosa y la hagan bien. Escribe programas para trabajar juntos. Escribe programas que manejen flujo de texto porque esto es universal. Entonces el manejo de la parte textual es más universal que el manejo de lo que es la parte gráfica, ¿no? No es estándar como hemos dicho anteriormente. Vamos a continuar ahora hablando de otra cosa, ¿no?
Sí, ¿Se escucha? se le escucha. Ya. Bien, el administrador entonces puede ser de un sistema operativo, del data center, de cloud, o dependiendo, ¿no?, de la infraestructura de la red. Bien, entonces, ¿de qué es responsable esta persona llamada administrador? De la instalación del sistema, de incorporar nuevo hardware, de añadir o eliminar usuarios, de salvaguardar información, de seguimiento y monitorización del sistema, política de seguridad, resolución de problemas y hasta soporte técnico, dependiendo la cantidad de usuarios que tengan ustedes, perdón, la cantidad de empleados que tengan ustedes, y eso depende también de la cantidad de usuarios. Va a haber personas una sola persona que se dedique a hacer todo eso y tal vez más en una empresa, o va a haber personas que solamente hagan una de esas funciones. El usuario del administrador es el root o superusuario. En los sistemas operativos Windows se conoce como administrator, pero en los sistemas operativos Linux o Unix se utiliza root, que en español se traduce como superusuario. Los otros empleados clientes personal tienen usuarios normales, también llamados limitados o ordinarios, ¿no? Cualquiera de esos nombres recibe. Y entonces, los usuarios normales solo deberían poder utilizar los aplicativos donde ellos tengan acceso. No deberían poder hacer todas estas funciones. Ahora, ¿qué consideraciones se debe tener sobre un usuario root? Hay tareas que solo el root puede ejecutar, es decir, ningún otro usuario debería poder hacer cosas como instalación de paquetes, modificación de usuario. Solo hay que ser root el tiempo estrictamente necesario. Por ejemplo, si hay usuarios limitados y hay usuarios root, imagínense que se descargue un virus, entonces no es lo mismo lo que va a afectar, no es lo mismo lo que va a afectar un usuario limitado que un usuario root, ¿no? O sea, por ejemplo, el virus no va a poder dañar lo mismo si es que usted está como usuario limitado o si es que usted está como usuario root. El resto del tiempo usted debería trabajar con una cuenta de usuario limitado, ya cuando no necesita hacer funciones sobre todo de configuración. Hay diferentes formas para lanzar procesos como root. Se puede ingresar al sistema operativo como root y su contraseña como root. Bueno, no es la recomendada que se llame root, ¿no? No es recomendado también utilizar el usuario root todo el tiempo, pero este usuario root puede hacer lo que quiera, ¿no? Por ejemplo, acá tengo, este está como usuario root. Y por ejemplo, puede hacer diferentes opciones, ¿no? Por ejemplo, puede hacer una actualización de los repositorios, porque esto no actualiza el sistema operativo, ¿no? El upgrade es lo que actualiza esto, solo hace una recopilación de información. Entonces, bien, podemos tener eso. También se puede lanzar sub y la shell se ejecuta, se vuelve root para todas las instancias que se ejecuten hasta todas las órdenes que se ejecuten hasta cerrarlo. ¿Ya? Entonces, la sub significa volverse esa shell o esa interfaz, volverla de superusuario hasta que se cierra la shell. Tenemos también el comando sudo. Sudo lo que hace es volverse root, pero solo para una orden. Solo ejecuta una orden como root. En cambio, su ejecuta todas las órdenes como si fuera root.
Sudo su, hay sistemas operativos como Ubuntu que están restringidos, pero lo que hace sudo es una orden. Bueno, si ustedes quieren hacer sudo en Ubuntu no le va a dejar, pero puede hacer una maña y utilizan sudo su. Su que significa lanzar muchas órdenes como superusuario. Y sudo es una sola orden. Entonces, ¿qué yo hago? Lanzo una sola orden como superusuario, pero es lanzar muchas órdenes como superusuario, ¿no? Es como esto, como cuando el genio de la lámpara le da 3 deseos y usted su tercer deseo es tener 1 millón de deseos, ¿no? Entonces, es lo mismo, la misma filosofía esta, ¿no? Bien, los usuarios que tengan un UID 0 o GUID 0 serán superusuarios, también los que estén definidos en etc sudoers, ¿no? Acá lo que yo veo, 0%, lo voy a cortar esto, pero no me interesa todavía. Si vamos a buscar en etc passwd, ahí veo que mi usuario root, el de arriba, está con UID 0 y con GID 0. También si vamos a etc sudoers, son los usuarios que se pueden volver sudoers, que se pueden volver superusuarios, ¿no? No lo está reconociendo. No debe estar en esta versión del sistema operativo. Sub-UID, sub-GID. Bueno, ahí están los usuarios que pueden volverse superusuarios, ¿no? Bien, en las versiones estándar de Linux es todo, pero ya cada Linux está haciendo su propia versión, ¿no? Por ejemplo, Ubuntu está muy separado, eh, Red Hat tiene su forma de trabajar, también Debian era bastante fiel, hasta Debian 9, ya en Debian 10 ha empezado a utilizar sus propios comandos, sus propios archivos. Bien, hay algunas ambigüedades en el uso de la palabra root. Root en inglés significa raíz. Entonces, como usted dice root, puede ser el usuario root, que es el superusuario. También puede decir vámonos a root, que es el home del usuario root que está en barra root. Los home de cualquier usuario normal está barra home, barra el nombre de usuario, pero en el caso este está en barra root. No está igual que los otros usuarios, el home del usuario root. El punto al que cuelga el sistema de archivos es la raíz de root en inglés y es este barra, ¿no? Por ejemplo, si yo me voy acá, cd barra, me estoy yendo a la raíz, si digo pwd, estoy en la raíz de todo. Y si yo hago un ls menos r, y ahí veo, ¿no? qué es lo que tiene, ¿no? Más o menos, qué directorios tiene, ahí donde cuelgan todos los subdirectorios, ¿no? Y ahí si lo veo recursivamente, ahí veo que está puesto los directorios de mi sistema operativo porque todos cuelgan de la raíz, ¿no? Lo voy a cortar con control C porque va a seguir. Definitivamente todavía seguían los procesos ocultos, que son aquellos que empiezan con punto, ¿no? Bien. Ahora, archivo. ¿Qué es un archivo para ustedes? ¿Qué es un archivo para los Unix y los Linux? No es lo mismo. Bien. Por ejemplo, cuando nosotros decimos un archivo en un Windows, sabemos que es información que se ha grabado junta
o enlazada, ¿no? Que se puede reproducir con algún aplicativo. Puede ser el Word que abra un documento, puede ser un Excel que abra una hoja de cálculo, puede ser un modo de notas que habla un documento de texto, etcétera. En Linux, el archivo se utiliza para cualquier cosa. Puede ser en sentido normal, un archivo ordinario, que son datos almacenados. En el sentido de Unix, tenemos archivos ordinarios, carpetas o directorios, también se le llama archivo. Lo ve como un archivo los de los Linux. Puede haber pipe o tuberías y dispositivos que pueden ser por bloque o por carácter. Entonces, cualquiera de esos se llama archivo. Bien, entonces tiene un sentido más amplio el uso de la palabra file o archivo en inglés. Digo, en Unix y Linux. Bien, acá vamos a ver lo que es un editor de texto versus un procesador de texto. Tenemos acá editores en modo gráfico y editores en modo texto. Vamos a hablar de lo que es el editor V, editor Edit, editores ligeros y otros editores también. Bien, si yo, por ejemplo, les muestro, a ver, lo voy a llevar allá. ¿Lo ven este Word, este bloc de notas? Sí, se ve. Esa sería una aplicación, digamos, si nosotros queremos darle. Aquí es un editor de texto, no solo sirve para editar texto. En cambio, un procesador de texto es un programa más avanzado. Ya, por ejemplo, acá yo tengo pues se le puede dar algún formato, otro formato. Inclusive se le puede insertar dibujo. Puedo, por ejemplo, poner una autoforma, un muñeco, cualquier cosa. Entonces, ese es un procesador de texto. Este es un editor de texto. Sin embargo, los editores pueden ser en modo gráfico o en modo texto. Modo gráfico, este editor de texto, en modo gráfico porque tiene menú. Fíjense, tiene menú. Hay uno en los Linux que se llaman Edit, un clon de este Notepad. Y también hay editores de texto en modo texto. Ya por ejemplo, si yo hago un nano, archivo 1.txt, fíjense, este es totalmente texto. Tiene opciones abajo, que se pone control O para guardar, control X para salir, ¿no? Y también lo puedo hacer otro editor de texto que se utiliza, que está más presente que el nano todavía, es el V. Entonces aquí es KPI para insertar. Hola, estoy escribiendo texto en el editor V. KPI. Ya. Listo. El editor V. Ya. Entonces, kp2.wq para guardar. Esos son editores de texto en modo texto y sirven para escribir texto. Ahora dirán, ¿por qué no utiliza un procesador de texto? Un procesador de texto tiene más, más peso, o sea, es más pesado los archivos que genera. Por ejemplo, si usted escribe un hola mundo en un notepad, va a pesar unos K y en un Word va a pesar unos cientos de K. Y si va agregando más cosas, va pesando más. Ahora, ¿por qué yo no utilizo siempre un editor de texto en modo gráfico? No todos los sistemas operativos tienen modo gráfico. De hecho, este sistema operativo que yo les estoy mostrando acá es un Debian consola y ese está en modo consola, ¿no? No está en modo gráfico. Entonces, ahí yo voy a utilizar editores en modo texto. Si yo tengo
un sistema operativo en modo texto va a estar presente inclusive en los editores en modo gráfico. Por ejemplo, yo tengo un Windows 10 ahorita que está funcionando. Por ejemplo, si yo hago PowerShell, me sale Windows PowerShell. No me acuerdo mucho el comando. Por ejemplo, tier para dictar, ¿no? No estoy parado. Entonces acá yo tengo un PowerShell que me sirve también para lo mismo que una shell de Linux, ¿no? Entonces yo puedo hacer cosas en esta shell que es de modo texto, igual que si fuera el modo gráfico. Ya, pero eso obviamente yo tengo que saber los comandos y es mucho más poderosa que el modo, que el modo gráfico. Bien, entonces ahí tenemos eh, nuestro editor, ¿no? Que es en modo texto, no, es modo gráfico, bueno, si este no tiene opciones arriba. Bien, vamos a ver también editores ligeros y otros editores, ¿no? Pero más que todo nos vamos a centrar en un editor B. Si bien vamos a utilizar Nano para algunas cosas más avanzadas, el editor B es- se utiliza porque está presente en todas las distribuciones, en todas las distribuciones. Por ejemplo, si ustedes tienen un sistema embebido, un sensor, ustedes van a encontrar B. Lo van a poder configurar en modo texto. En cambio, si ustedes tienen un sensor y ustedes quieren utilizar el head, no van a poder. ¿Ya? Así de simple porque no hay. Y acá tenemos los editores de texto crean y modifican archivos de texto planos, se emplean en programación y configuración de sistemas, ¿no? Esto de acá, lo que está haciendo es una configuración y también se puede utilizar para programación, ¿no? Editores de texto. Ahora los procesadores de texto, este PowerShell, por ejemplo, es para configuración y el Nano se puede utilizar para programación y también en su entorno integrado de desarrollo en su vida los lenguajes de programación ya vienen con editor de texto. Un procesador de texto crea y modifica archivos de texto con formato de fuente, de página, de imágenes, etc. Se usa para información en documentos de los usuarios finales. Es decir, es algo más elaborado que se utiliza para documentos finales. Bien, aquí tenemos editores en modo gráfico y editores en modo texto. Los editores en modo gráfico son más fáciles de aprender, adecuados para trabajar como programador. Por ejemplo, aquí está programando, pero este es un modo texto. Es complicado esto. En cambio, un Notepad sigue siendo un editor, pero es modo gráfico porque tiene la opción de copiar, tiene algunas opciones, ¿no? Y Notepad más Edit son buenos para programación. Sin embargo, un editor en modo texto, los editores de consola, son más difíciles de aprender, permiten trabajar igual en remoto que en local. ¿Por qué? Porque no consume recurso gráfico, entonces no va a ser tan pesado, digamos. En cambio, un editor en modo gráfico, si tu red no es buena, por ejemplo, y quieres acceder en un escritorio remoto de Windows, pues se va a colgar, ¿no? De hecho, ahorita se puede decir que mi computadora es es un entorno gráfico, porque una diapositiva es gráfica, y cuando nosotros nos conectamos por internet se corta a veces, ¿no? Cuando hay cuando hay bajada de intensidad de la señal de mi internet, si fuera en modo texto no habría esa bajada. Los editores en modo texto son más difíciles de aprender, permiten trabajar igual en remoto que en local. Disponibles en sistemas empotrados como los routers, único disponible en dispositivos a medio de instalar, dañados, herramientas de recuperación, etc. Por ejemplo, cuando ustedes pierden la contraseña de acceso de un router o un switch Cisco, tienen ahí
su forma, ¿no? De poderlo recuperar y todo es texto. También cuando un Debian está medio dañado, también se puede hacer un punto de montaje del sistema operativo paralelo y también queda en modo texto, ¿no? Entonces, tiene sus ventajas, es más poderoso en modo texto, pero tenemos que tener una mayor idea, ¿no? En la cabeza de utilizarlo. También modo gráfico es más sencillo y el procesador de texto es más sencillo todavía. Bien, vamos a hablar de nuestro editor estrella de los sistemas operativos Unix-like. El editor V. Es un editor estándar de Unix desde 1976. Hoy se utilizan clones como Vim. Es más estable, se puede decir, es mejor programado. Pero tiene la misma funcionalidad y los mismos comandos que Vim. Se podría instalar otro más sencillo, pero es el único siempre disponible, así que es bueno conocer por lo menos las órdenes básicas. El editor V está siempre disponible en cualquier sistema operativo derivado de Linux. Y actualmente los sensores, los actuadores, los procesadores, microprocesadores, la mayoría tienen sistemas operativos derivados de Linux, entonces va a estar ahí el V. ¿Qué ventajas tiene? Está siempre disponible. Hay versiones V para cualquier sistema operativo, inclusive para Windows. Es muy flexible y potente, se podría trabajar a una gran velocidad si ustedes lo llegan a dominar. Se puede usar en sesiones remotas con malas conexiones. Como esto texto es bastante liviano. Hay una sesión gráfica, EBIM, que permite dar órdenes a una memorizada de forma gráfica, ¿no? Se pueden descargar ese paquete y ir probando. Inconvenientes. La interfaz de usuario es demasiado anticuada. Se debe memorizar muchas órdenes y la mayúscula y minúscula hacen diferencia, ¿no? Entonces, si usted se acuerda, por ejemplo, de un comando con N, que significa next para adelante, y usted pone la N con el mayúscula encendido, pues va a ir para atrás. ¿Por qué? Porque la N mayúscula significa siguiente para atrás. Entonces, hacen la diferencia y tienen que tener cuidado, sería un inconveniente. Aunque no sé si llamarlo desventaja o solamente un simple inconveniente, ¿no? Entonces, vemos eso, ventajas y desventajas del BI. Ahora tenemos los modos del BI. Ya, tenemos 4 modos, según yo identifico principales, pero otros autores identifican 3 y otros identifican 5. Esta es mi forma de pensar. Tenemos el modo orden, que es el modo comando o normal, donde este modo sirve para guardar, para leer, para cerrar, para copiar, para pegar, para cortar, no, son puras órdenes. Y se llega a este modo utilizando la tecla escape. Tenemos el modo insertar texto o entrada. En este modo se inserta texto donde estoy parado en el cursor. Es decir, si yo estoy parado en una posición de fila columna en la pantalla, de ahí en adelante se va a insertar. Tenemos el modo adicional. En este modo se añade texto desde el final del archivo donde se posiciona el cursor. Es decir, ustedes le dan escape A y lo que se va es al modo adicional, ¿no? Prácticamente al final del archivo. Y el modo reemplazar, escape R, sirve para que ustedes reemplacen texto, ¿no? Que ustedes quieren sobreescribir. Fíjense, no es tan sencillo como escribir en un bloc de notas y darle la barra, el backspace o el delete. No es así. Tienen sus órdenes para poder hacer estas cosas. Entonces tenemos estos 4 modos principales en el editor V. Acá tenemos algunas órdenes imprescindibles que debes saber como operador de Linux consola que quiera utilizar el editor V. Escape I, pasar de modo orden a modo insertar. Escape A, pasar de modo orden a modo adicional. Escape R mayúscula, pasar de modo orden a modo reemplazar. Escape pasar de cualquier modo a modo orden
X, borra un carácter, J mayúscula, une la línea actual con la siguiente. W sirve para guardar un archivo y salir. Los dos puntos Q, signo de admiración de cierre, sirve para salir sin guardar archivo. Acá tenemos también otras órdenes. Fíjense, estos son comandos de modo orden. Dos puntos R, lo que hace es leer un archivo. W graba un archivo. U deja hacer el último cambio. Control R deja hacer el último desecho. D mayúscula borra hasta el final de la línea. DD borra toda la línea actual. YY copia la línea. Pega lo último copiado o borrado. Punto sirve para repetir la última orden. Lo que hacemos con barra de edición patrón, busca el patrón hacia adelante. N repite la búsqueda, N minúscula, N mayúscula, lo que hace busca en dirección inversa. G va al final del archivo, 5G irá a la línea 5. Si hago cualquier número con G mayúscula, se va a ir a la línea que sea ese número, ¿no? Y el signo de porcentaje sirve para saltar el paréntesis que se corresponde con el paréntesis actual, llave o corchete. Casi todas las órdenes permiten anteponer cuántas veces se indican, ¿no? Por ejemplo, si yo quiero una línea a borrar, es de D. Si quiero borrar 10 líneas, va a ser 10 de D. Si U deja el último cambio, 5U deja los últimos 5 cambios, CW cambio una palabra, 5CW cambio 5 palabras. Otras órdenes tenemos el 0 ir al principio de la línea, el símbolo de pesos ir al final de la línea, W ir a la palabra siguiente, B ir a la palabra anterior, R sustituir un carácter, CW cambiar la palabra, TW borrar hasta el fin de la palabra, YW copiar palabra, asterisco buscar palabra igual a la palabra sobre la que está el cursor. MA lo que hace pone una marca en alguna posición del texto, MB pone una marca, otra marca que se llama B, y con la comilla simple y el A o el B va a ir donde está marcado el texto. Y tenemos otras órdenes también para, por ejemplo, indicar la línea actual, control G. La virgulilla sirve para pasar de mayúscula a minúscula o viceversa. Si hago dos puntos y un rango de línea, W y signo de admiración de un archivo, escribo en las líneas 39 a las 53 en este caso. Si yo pongo un punto en vez de límite inicial, estoy diciendo que desde la línea actual hasta la 53. Si yo pongo 1, dólar, S de sustitución, barra Diego, barra G, lo que hace es busca todas las repeticiones de Diego y los reemplaza por Diego. Si yo quiero ver el número de línea, pongo set nu. Si quiero no ver el número de línea, set no nu. Si quiero ignorar las mayúsculas y minúsculas, que me da igual cualquier orden, pongo set IC. Y para desactivarlo, tengo desactiva IC con set no IC. Bien, tenemos acá otro editor que se llama Edit. Es un editor de texto de propósitos generales, es un blog de notas de Genome. Es muy sencillo y fácil de manejar. Y su desventaja es que necesito una sesión gráfica que tiene poca funcionalidad. Bien, acá tenemos nosotros un programa, los primos en Perl, ¿no? Con la extensión ERL. Entonces ahí vemos cuáles se dividen entre 2 y cuáles se dividen entre otros factores. Y ahí saca cuáles son los números primos, ¿no? De una determinada cantidad. Entonces así resalta, ¿no? Por ejemplo, conoce bastantes lenguajes de programación, y entonces resalta las palabras reservadas que él encuentra de los lenguajes de programación que él conoce. Tenemos otros editores ligeros,
Nano, que es un clon de Pico, pero más poderoso, tal vez ustedes lo han utilizado. Emacs, Joe, que se utiliza sobre todo en los Red Hat. MSDIT, que le gusta a mucha gente, pero yo la verdad no lo utilizo mucho. Y tenemos Xemax, que es una versión ya gráfica. Build o Acme, que son otras versiones gráficas. Y Site y Kate, no son otros editores gráficos que existen. Bien, antes de continuar al siguiente punto, que es sistema de archivo, vamos a hacer algunas pruebas con esto de aquí. Bien, entonces acá yo tengo mi consola Debian. Aquí he creado dos archivos, los voy a eliminar. Ya los he borrado. Y me voy a ir a un home para hacerlo, porque está mal este, ¿no? Vale. Bien. Ahí entonces me voy a crear un archivo. Fíjense, acá es un archivo nuevo, yo escribo y lo guardo y se va a crear. Pero voy a salir sin guardar nada. Y a un ls y no existe ese archivo, ¿no? Ya estamos prueba. Bien. Ahí, ¿no? Listo. Bien, ahí está. Ahora sí me voy a crear un archivo. Voy a darle vino, man. Ya no me interesa, ¿no? Y ahí me dice que hay alguna ayuda y que se llama Vbin porque es Be improved, ¿no? Be mejorado. Se le doy escape I para empezar a escribir y voy a empezar a escribir, ¿no? Empezar a escribir algo. El backspace lo que hace es simplemente te posiciona. Ya. Y si vos utilizas la flecha, no sirve a no ser que le des escape. Ahí ya te sirve la flecha. Ahora, yo quiero seguir escribiendo escape A para adicionar algo, ¿no? Algo. Escape D para borrar un carácter. Escape DD, borro todas las líneas. Escape U para deshacer. Escape dólar para irme al final. Escape A para adicionar. Por ejemplo, voy a seguir escribiendo esta. Bueno, esta al inicio. Borrar esta línea. Al final, escape A, enter. Esta es una segunda línea. Le doy escape y me voy donde hay un carácter que yo no quiero y le doy escape X y eso me borra. Ahora le puedo dar escape YY para copiar, escape P para pegar. Le doy escape 2.set no. Y ahí ya veo, ¿no? En qué línea estoy. Le doy escape 2.set no. Y ya se pierde ese número de línea. Bien. ¿Qué más? A ver. Bueno, queremos unir dos líneas. Escape J. Yo me quiero estas dos líneas, escape J mayúsculas, ¿no? Y las unes, ambas líneas. Entonces escape U, lo hago esa unión. Es que otra cosa puedo ver. Por ejemplo, puedo leer de un archivo. Este lo vamos a grabar. Archivo 1.txt. Voy a crear otro archivo. Archivo 2.txt.
KPI, este es un nuevo archivo. Escape y, escape P. Pin, 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 pin. Estoy copiando, ¿no? Me voy acá a escape, le doy a escape y me voy con la flecha donde quiero pararme. Y le voy a dar escape, dos puntos, R de leer, archivo 1.txt. Y lo que hace me llena con la información que hay en el otro archivo. Me lo pega. Si quisiera hacer esto un edit, tengo que seleccionarlo. Edición copiar, edición pegar. ¿No? Entonces, tenemos esa opción, ¿no? Bien. Entonces, por ejemplo, si yo quisiera que parte de este archivo se vaya a un nuevo archivo, también tengo la opción acá. W nombre, bueno, esto es para grabar en un nuevo archivo, pero yo quisiera parte nomás. Por ejemplo, acá. Digo qué línea, y W es signo de admiración de cierre y el archivo. Entonces, por ejemplo, yo quiero, voy a poner un set, ¿no? Y yo quiero del 6 al 8 que se vaya a otro archivo, ¿no? Entonces le doy del 6 al 8, archivo 3.txt, W, signo de hacer decir, ya, que le he fallado, W antes del nombre del archivo, ya. Entonces, bueno, otra vez, del 6 al 8 se va a grabar en archivo 3.txt. Listo. Es un archivo que tiene 3 líneas y 76 caracteres escritos. Le voy a guardar esto. Con doble eco puedo salir guardando. Y voy a hacer un ls y se va un bit de archivo 3. Ahí está, ¿no? Esas 3 líneas están grabadas. Si le doy escape A, que se vaya a adicionar al final. Estas son nuevas líneas que no estaban antes. No estaban antes, ¿no? Le doy escape X para borrar. Aquí también puedo borrar. Por ejemplo, le doy escape CW y ahora me va a reemplazar esta palabra. Entonces voy a poner palabra. Fíjense, se ha reemplazado. Si quiero que reemplace 3, escape 3CW. Y entonces ahí me va a reemplazar 3 palabras reemplaza, ¿no? Entonces reemplaza 3. Ya. Change word, ¿no? CW. A ver qué otra cosa puede parecer un poco interesante que se puede hacer. Son altísimas opciones. Imagínense si lo domina, yo lo uso nomás, no lo domino. Ah, ya, reemplazo, por ejemplo, ¿no? Quiero reemplazar. Entonces lo que hago es este comando del inicio hasta el final. Voy a reemplazar de forma global. Entonces acá, a ver, ¿qué quiero reemplazar? Por ejemplo, quiero reemplazar la A. La A quiero reemplazar desde la línea 2, no quiero desde la 1. Ya, la voy a reemplazar por X, ¿no? Entonces le doy escape 2 puntos. Desde la 2 hasta el final voy a sustituir las A por X de forma global. Y fíjese, lo ha reemplazado, pero no ha reemplazado este de aquí. La A que está fuera de este rango. Ya voy a volver de la 2 hasta el final. Voy a reemplazar la X por la A global. Entonces también lo reemplazo y vuelve como estaba antes, ¿no? Lo grabo también. ¿Qué otra opción? A ver, tenemos.
Vamos a ver, a ver, a ver. Bien, esto ya hemos hecho, ya hemos hecho. Aquí tenemos para ir al principio de la línea. Ah, las marcas. Interesante esto de las marcas. Acá tenemos Shane Word, Delete Word, copiar palabra Jan Word, ¿no? Bien, vamos a hacer eso. A ver. Este de acá tenemos. Entonces acá, por ejemplo, yo quiero esta segunda. Escape, YW, significa copiar palabra. Me voy acá, escape A, escape P, y lo ha copiado la palabra completa, ¿no? No solo la línea como si fuera YY. Ahora quiero borrar esta palabra, entonces le doy escape, W, y borra la palabra, ¿no? Le doy escape otra vez para poder navegar tranquilamente. Otra cosa que vi interesante, ya, las marcas, eso es lo que me parece interesante, la verdad, por este video. Por ejemplo, ustedes hacen un código y quieren que en cada inicio de procedimiento poder volver, ¿no? Entonces, por ejemplo, acá le voy a dar yo, le voy a marcar escape MA, ya está marcado eso como A. Y este algo va a ser escape MB, ya está marcado como B. Estoy por acá parado y le doy escape, comilla simple, y se va a la línea donde está S. Estoy por acá abajo, le doy escape, comilla simple B, y se va en la línea donde está marcado B, ¿no? Eso es para las marcas, ¿no? Entonces, bueno, eso me parece a mí interesante porque puedes marcar el inicio de cada procedimiento, por ejemplo, y puedes buscar, ¿no?, a veces para que no estés navegando por todo el archivo por ahí. El archivo de texto es demasiado grande. Bien, voy a buscar una palabra igual de la que está el cursor, eso es con el asterisco. Entonces yo le doy escape, asterisco, 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 y va a buscar todas las que se parecen a línea, ¿no? Acá está la expresión regular que busca un patrón. También le puedo dar escape, signo de división. Y por ejemplo, quiero donde dice escribir, escribo escribir, y ahí se va, ¿no? Si quiero repetir la búsqueda, escape N, pero no hay más. Por ejemplo, voy a darle nuevo y se va a ir a la primera, de nuevo, de donde estaba parado para adelante. Y si le doy N, va a buscar hacia adelante. Si le doy N mayúscula, va a buscar hacia atrás, ¿no? Entonces, un comando que hay de Brie. Bien, vamos a hacer una. A ver, voy a ver si está funcionando, porque no estaba funcionando. No está funcionando. Se lo voy a escribir por acá. Bueno, ya está funcionando. Esperemos un ratito.
Mientras tanto, pueden escribir en el chat alguna consulta que tengan. Aquí está, la ven la actividad, la plataforma virtual, como si fuera alumno. ¿Pueden ver? Sí, se puede ver, ingeniero. Ya, entonces ahí está la tarea 1, editor B. Entran ahí, ahí está su tarea, ¿no? Que tienen que hacer y está hasta el miércoles a las 1 de la tarde. Bien, entonces esa es su primera tarea. ¿Ya? Bien, para que vayan haciendo, pues lo vamos a dejar hoy día. Nos vemos el miércoles, ya los casos especiales saben cómo presentar esa tarea. Hasta luego, jóvenes. Solo ingeniero. Pero,